Bueno, otra vez buenas tardes colegas que siguen esta clase a través de YouTube. Disculpen nuestra desaparición, pero pues estábamos de vacaciones, ¿no? Estamos de vuelta con este curso de metafísica, ahora Metafísica 2, siguiendo con este experimento del nuevo temario. No disfrutan de esto porque lo están viendo, nada más ven del lente para acá, pero pues el salón está significativamente más vacío que los semestres pasados, mostrando que he logrado pues vencer a muchos colegas que ya no quisieron seguir con este camino, ¿no? El curso pasado obviamente estaba más activo, ¿no? Porque era un temario pues ya más acabado. Este es un temario todavía experimental, pues obvio menos interés, ¿no? Apenas oí yo soy muy fan de los podcasts porque vivo muy lejos, entonces oigo podcasts todo el tiempo. Y me gusta mucho seguir podcasts de comedia porque como que mucho de lo que aplica la comedia aplica a la filosofía también, al performance de dar clases, ¿no? Y decía un comediante muy bueno que me gusta, que se llama Joey Díaz, daba un tip muy bueno. Decía, lo que más miedo le da al comediante es a cagar y que nadie se ría. Dice, la mejor forma de mejorar es cagándola, porque así ya no te da miedo. Y yo pensé mucho eso para este curso, ¿no? O sea, me daba mucho miedo que se me viniera abajo la clase. Y la mejor forma de perder ese miedo fue echar a perder mi clase, y es lo que hice este semestre, ¿no? O sea, lo que este año fue tirar el temario que ya estaba bien y dar uno que no está bien, o que todavía no está acabado. Entonces, pues, y dejar que se vaciara la clase, ¿no? Y bueno, normalmente recibí 20 trabajos este semestre, el semestre pasado recibí 9, ¿no? Entonces sí hubo, pues ahí se cayó bastante, pero pues una forma de enfrentar un miedo, pues es dejando que pase, ¿no? Y esa fue la estrategia y creo que ha funcionado, ¿no? En fin, este semestre, el semestre pasado, o este curso en general, está inserto en el cruce entre ontología y política, ¿no? Entre ontología y política. ¿En qué sentido ontología y política se cruzan? Lo hemos dicho bastante, vale la pena reiterarlo. La pregunta de la ontología es la pregunta Titón, la pregunta ¿qué es el ente? ¿Qué es lo que es? Pero la pregunta por el ente, como ya señaló Heidegger, pregunta también por quien pregunta también por nosotras y nosotros mismos, ¿no? ¿Quién es quien hace la pregunta? ¿Quién es el ser humano? ¿Y quién es el ser humano entre lo ente? ¿No? O sea, ¿qué lugar ocupamos y con ello qué nos corresponde para con lo ente? Entonces, una posición ontológica supone una consecuencia política, y toda posición política supone supuestos ontológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Y en este cruce, el primer semestre intentó echar un vistazo a la formación de lo que se ha dado por llamar modernidad, ¿no? Esta tradición, este movimiento cultural dominante, al menos desde el siglo XVIII hasta la actualidad, ¿no? Esta forma de habitar el mundo tan peculiar que es la modernidad, y pensar cómo la modernidad tomó forma a partir de la forma en que Occidente responde a la pregunta por lo que es. Esto es la tradición metafísica, desde Platón hasta Hegel, ¿no? Fue ese el recorrido que llevamos el semestre pasado, y empezamos a ver los primeros brotes de crítica a la tradición metafísica con el caso de Schopenhauer y de Marx, ¿no? No fue necesariamente un recorrido exhaustivo, también intenté, en virtud de que este nuevo plan de la materia pretende pues andar nuevos caminos que ya no estaban recorridos con el curso pasado sobre sustancia y vacuidad, pues muchos autores que eran forzados como Nietzsche, pues no están. ¿Por qué? Porque Nietzsche está en el otro curso, ¿no? Y pensé que si volvía a darles Nietzsche les iba a dar lo mismo, y ya está ese curso en línea, pues ya lo pueden tomar cuando quieran. No tiene sentido que vuelva a dar Nietzsche, que volvamos a ver Nacimiento de la Tragedia, Más allá del bien y del mal, no porque no sean importantes, sino porque si vuelvo a dar Nietzsche, por ejemplo, nunca había dado Marx, entonces cambiamos Nietzsche por Marx esa vez para pues darle este espacio a cosas diferentes, ¿no? Y un poco lo mismo va a pasar este semestre, ¿no? Hay muchos autores, por ejemplo, que a mí me gustan mucho, en los que tengo mucho tiempo trabajando y que no van a estar directamente, como es el caso de Ernst Junger, ¿no? A mí me gusta mucho Ernst Junger, pero este semestre no voy a dar Junger. ¿Por qué? Porque ya lo he dado mucho. Entonces ya está esa exposición. Si vuelvo a dar Junger, aunque por más que quiera meterle jiribilla por otro lado, voy a acabar dando lo mismo. Movilización total, la emboscadura, el trabajador, ¿no? Sobre el dolor, ¿no? Dije, a ver, ¿y si doy sobre el dolor? Pero acaba haciendo lo mismo. Entonces dije, bueno, ya eso ya está.
Entonces, en vez de eso, vamos a darle espacio a autores que no había trabajado antes y que también no son muy frecuentes que se trabajen en la facultad. Otros sí, ¿no? Pero bueno, para abrir otros caminos, ¿no? En fin, entonces reiteraba, ¿no? Este curso general de todo el año está en este cruce entre ontología y política. El primer curso enfocado a la noción de modernidad, qué entender por modernidad. Y este curso parte de ahí para pensar qué entender ahora por posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Y cómo lo que sea que entendamos por posmodernidad se va a entrecruzar con la crítica a la metafísica. Y cómo la crítica a la metafísica que se plantea como una agenda fundamental de la filosofía a partir de la segunda mitad del siglo XIX, supone una crítica a la forma en que habitamos el mundo, ¿no? Una crítica que se llama posmodernidad, ¿no? O posmodernismo, ¿no? Vamos a ver, hay unas distinciones categoriales, ¿no? Vale, pues empezar aclarando algunos conceptos, ¿no? Primero, ¿qué entender por modernidad, ¿no? El semestre pasado empezamos con el texto de Marshall Berman, Todos los óleos se desvanecen en el aire, una cita de Marx, que utiliza el propio Berman para describir la modernidad, ¿no? La modernidad, dice él, es un fenómeno histórico marcado por esta sensación de que todos los sólidos se desvanecen en el aire. A saber, que todo aquello en que descansábamos como supratemporal, como fundamental, es retirado a nuestros pies y reemplazado por una vorágine de cambios, ¿no? Por una vorágine de novedades, ¿no? Un autor que vamos a ver este semestre y que reflexiona mucho sobre el tema, y obviamente la inspiración de Berman, es Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin describe el fenómeno de la modernidad, o el ejemplo que da de la modernidad, de esta vorágine moderna, son los pasajes de París, ¿no? Los pasajes de París son, si quieren un parangón, imagínense las plazas del centro, ¿no? Las plazas del centro en que viejos edificios, ¿no? Clásicos, algunos incluso quizás con significaciones religiosas o políticas, ¿no? Piensen en los edificios viejos del centro, ¿no? Ahora entre ellos se echan lonas o se echa un techo y se convierten en galerones de novedades, ¿no? Seguro, como habitantes de la Ciudad de México, o por lo menos durante un tiempo que venimos a darnos la vuelta a este espacio urbano, han ido a las plazas de los chinos, ¿no? Y en las plazas de los chinos pasa un fenómeno benjaminiano muy interesante. Si vas una vez, ves algo que te gusta y no te lo compras, cuando vuelves ya no está. ¿Por qué? Porque la plaza lo que vende es novedades. Pero cuando quieres volver a un lugar a comprar algo, ya no está. Y Benjamin, ese es el fenómeno que describe los pasajes de París, ¿no? Los pasajes del París lo que venden son novedades, ¿no? Todo el tiempo tiene que estar cambiando, pero nunca puedes volver a lo que tenías antes. Esto sería, en resumen, la experiencia moderna, ¿no? Y con ello la experiencia moderna supone una pérdida de fundamento en favor de un frenesí de novedad, ¿no? Sería esta, digamos, el cambio, ¿no? El giro moderno sería este giro hacia la novedad contra la estabilidad, digamos, ¿no? Otra forma de ponerlo lo planteo en los debates de la guerra, la escuela de Kioto, ¿no? Ellos plantean en los debates en los simposios de Chocorón, dicen, la modernidad es como un ácido. La modernidad tiene una naturaleza ácida. ¿Por qué? Porque lo que hace la modernidad es desintegrar, ¿no? Lo que hace la fuerza cultural de la modernidad es una fuerza de desintegración. Y por eso la modernidad está caracterizada por el liberalismo, que desintegra la comunidad en individuos, está caracterizada por la especialización en las ciencias y en las tecnologías contra el ideal renacentista de unidad del saber, ¿no? O sea, contra la verdad de la filosofía, se convierte en una especialización extrema, ¿no? Y eventualmente en una compartimentalización de todas las dimensiones de la vida, ¿no? Decía ya Heidegger, lo veremos durante el curso, que una de las cosas que hace la modernidad es organizar en sectores pequeños que son fácilmente ordenables y dominables, ¿no? Y así la labor moderna siempre es una labor taxonómica, una labor de separar, ¿no? De separar
Pero el problema de esta labor de separación, como ya, volviendo al ejemplo de Heidegger, el viejo señalaba en su infame discurso de 33, ¿no? del rectorado, el problema es que esta especificidad de la ciencia, esta singularidad del individuo, lo que pierde es cualquier carácter de unidad. O sea, bueno, ¿y qué nos une como individuos? O sea, la sociedad es una colección de individuos libres que de alguna forma tienen que estar juntos, pero ¿qué los junta? ¿No? Eso es lo que la tradición liberal pierde. El gran problema de la tradición liberal es explicar ¿y para qué estar juntos? ¿Y cómo vivir juntos si somos individuos? ¿No? Lo mismo pasa con la ciencia, ¿no? La especificidad nos lleva a perdernos en detalles, pero ¿y qué es la verdad? ¿No? Nos perdemos, dirá el viejo Heidegger, nos perdemos en lo verdadero, ¿no? Todas las proposiciones de la ciencia específica son verdaderas, pero ¿y qué es la verdad? La verdad misma. Ese núcleo es lo que se pierde, ¿no? Entonces, en la modernidad, volviendo a la escuela de Kioto, tiene una naturaleza ácida, una naturaleza de desintegración, ¿no? Y este fenómeno de desintegración fue bautizado, o al menos señalado decididamente por Nietzsche, con el nombre de nihilismo, ¿no? La modernidad lo que hace es desdibujar el horizonte, ¿no? Desdibujar el fundamento, ¿no? Y dejarnos flotando en una vorágine que no necesariamente va a ningún lado, ¿no? Y un poco, ¿no? El semestre pasado intentamos hacer una revisión de la tradición metafísica y entender cómo metafísica lleva a modernidad. O sea, cómo la forma en que Occidente respondió a la pregunta por lo que es, lleva a la modernidad, ¿no? Grosso modo, intentando reconstruir, y espero a quien haya tomado el curso pasado esto les ayude a hacer sentido, porque lo estuve pensando largo rato, ¿no? ¿Y a qué llegamos, no? Esto es lo que yo logré entender de revisar el curso y todo, ¿no? La pregunta... Cuando el nacimiento de la metafísica empieza cuando la pregunta por lo ente se convierte en la pregunta por el fundamento. Piensen en Platón, piensen en Aristóteles, esto es muy claro, ¿no? No se trata de explicar simplemente qué es, qué significa que sea, sino se empieza a crear la idea de que hay un ente especial o una parte de lo que es especial que funda lo demás, ¿no? Y de ahí la metafísica se convierte en la búsqueda del fundamento, ¿no? En el caso de la tradición griega, y hasta la tradición cristiana, el fundamento se va a encontrar en un ente mágico que es el ente trascendente, ¿no? El ente que está autojustificado y que es el fundamento de todos los demás, que se suele llamar Dios, en el caso de Aristóteles, ¿no? Y si al primer motor habrá que llamarle modo, habrá que llamarle Dios, dice el libro 12, ¿no? De Metafísica. Pero encontramos en la antigüedad tardía un giro en la búsqueda de este fundamento trascendente, y ese giro es Agustín. Entonces Agustín va a decir en Confesiones, pero ¿dónde está ese Dios? Que es el fundamento de todo y que lo creó todo, ¿no? Le pregunta al árbol y el árbol dice, Dios me ha creado, pero no soy yo. Le pregunta a la montaña, Dios me ha creado, pero no soy yo. Y entonces Agustín descubre un espacio que era desconocido para el mundo griego. Y ese es la morada del interior, le llama él, ¿no? ¿Dónde está Dios? Si Dios no está fuera, debe estar en la morada de mis ojos. Debe estar dentro de mí. Dirán en otros términos, Agustín crea la idea de interioridad. Cuando Platón piensa la ciencia, pensemos en el Teteto, por ejemplo, esta dicotomía clásica de la epistemología no es clara entre afuera y adentro, ¿no? Pero en cambio en Agustín se empieza ya a marcar la división y es adentro el lugar de Dios. Y la búsqueda religiosa lo que lleva es a ensanchar la morada para que venga Dios a habitar ahí, ¿no? Esa es la labor religiosa, digamos, ¿no? Este movimiento da un paso más allá con Descartes, ¿no? Con Descartes
se da un paso más allá en este fundamento trascendente. Descartes replantea la pregunta explícitamente por el fundamento, la verdad indubitable, ¿no?, que funda todo nuestro conocimiento. Y dice, una vez que cuestionamos todo, lo único que no me cuestionar es a mí mismo. ¿Y qué soy yo? Una cosa que piensa, ¿no? En otros términos, a partir de Descartes y evidentemente ya con Kant, va el lugar de Dios, el ente trascendente, a ser reemplazado por el lugar de la subjetividad, del ente trascendental, de aquel al que se representa el mundo, ¿no? Dicho en otros términos, dice Descartes, podré dudar, podrá ser que nada de lo que vea es el caso, podrá ser que nada de lo que piense es el caso, pero si alguien me engaña a mí. Y con ello la única verdad incuestionable es que yo soy una cosa pensante, ¿no? ¿Cuál es el fundamento entonces del conocimiento? Ya no va a ser Dios, el fundamento del ente ya no va a ser Dios, sino quien se representa a los entes como objetos. Bueno, esto no es muy novedoso, es lo que Heidegger defendió desde los años 30, ¿no? Pero bueno, un poco en esta reconstrucción. Pero aquí viene la novedad, que esto yo creo que sí fue una novedad interesante que encontramos el curso pasado, particularmente leyendo a Kant, ¿no? Nos aventuramos en Kant más allá de la crítica de la razón pura hacia textos como La paz perpetua, La metafísica de las costumbres, y nos encontramos con un problema interesante en Kant, ¿no? Pensemos en que es concretamente el problema del mal, ¿no? Un equívoco, me parece un equívoco que yo mismo cometía al entender la tradición subjetivista hasta Kant, es pensar que subjetividad y ser humano son lo mismo. Y eso es un error categorial. ¿Por qué? Los seres humanos somos, dicho en estos términos, la tradición desde Aristóteles describe al ser humano como el animal racional, ¿no? Eso no quiere decir que el ser humano sea la razón, ¿no? Quiere decir que participa de la razón. Adelante. Y como dijera Kant, participa a ratos. Y el ejemplo que da Kant es genial, es el del mal. Él dice, ustedes ya leyeron la crítica de la razón práctica, la metafísica de las costumbres. Ustedes entienden que si fuéramos, la razón dicta que nos portemos de acuerdo con el imperativo categórico, ¿no? En otros términos, la razón es universal, ¿no? Y con ello, cualquier conducta de un ser plenamente racional sería universal también, como el imperativo categórico, ¿no? Pero los humanos no nos comportamos así, ¿no? La razón dice, nadie se debe meter en la fila, porque si alguien se metiera, eso haría que la fila en general no sirviera, ¿no? Eso es lo que la razón dice. Pero el humano decide meterse en la fila. ¿Por qué? Porque bueno, es que yo tengo prisa y ¿no? Dice Kant, eso es irracional. Eso es una conducta irracional. Que entonces porque es una conducta individual, que no está pensando en una acepción universal como la razón, sino en la conveniencia del individuo. Entonces, este comportamiento debe nacer de un lugar que no es la razón. ¿Cuál es ese lugar? Un instinto humano kantiano un poco claro, que resume él como el mal radical. En otros términos, decir Kant, en la razón está el bien, porque la razón es universal. Si en el mundo hay mal, es porque los seres humanos no somos razón. Somos racionales, en parte, pero también somos individuos. Y desde esa individualidad somos malos. Dice en otros términos, los seres humanos no somos malos, somos el mal en el mundo. No somos pura razón. Luego veíamos una solución parecida con Schopenhauer. Schopenhauer dice, ¿no? En libro 2 del mundo cuenta de representación, ¿no? El problema del nómeno y el fenómeno no tiene solución si el ser humano es una subjetividad sin más, dice él provocativamente. Si somos querubines, no hay solución al problema. Si somos solamente razón, si somos solamente subjetividad, no hay solución al problema. ¿Pero qué crees? Somos subjetividad con carne, somos subjetividad con cuerpo. Y en nuestro cuerpo está nuestro acceso al nómeno.
Conocemos el interior de las cosas, dirá Schopenhauer, porque nosotros mismos somos cosas, al menos en tanto tenemos cuerpo. Si no tuviéramos cuerpo, la separación noumeno-fenómeno, la naturaleza del nómeno sería un completo misterio, porque no habría ningún acceso. ¿Cuál es el acceso? El propio cuerpo. En otros términos, ¿qué novedad podemos encontrar en este recurso de la metafísica a la modernidad? La modernidad, la metafísica va a convertir la pregunta por el ente en la pregunta por el fundamento. Paso número 1. Va a poner el fundamento del lado del sujeto y va a asociar el sujeto al ser humano. Y con ello, el ser humano va a ser el fundamento de todo. Y de ahí viene el nacimiento del nuevo humanismo, ¿no? Todo es para el ser humano. Leíamos en el curso pasado a Horkheimer, ¿no? Con la crítica a la razón instrumental. La pregunta ¿qué es? Se convirtió en la pregunta ¿para qué me sirve? Pero también encontramos aquí el nacimiento de la paradoja quizás más profunda de la modernidad. ¿Es el ser humano? ¿Somos nosotras y nosotros el hombre? ¿Somos nosotras y nosotros la humanidad? Sí y no. Sí y no. Ya lo vimos con Kant. ¿Somos la subjetividad? Más o menos. Sí, pero no totalmente. Somos la subjetividad, pero también somos cosa. También somos individuo. Y con ello, como individuos, nuestro destino es el de todos los demás entes. Ser útiles para este mundo del hombre. Les voy a dar el ejemplo de una interacción que tuve apenas con unos policías y que fue genial. Estaba patinando en la mano de Obregón. Hemos patinado en la mano de Obregón por 30 chingados años, ¿no? Llegaron unos policías y me detuvieron. Primero se dieron cuenta de la edad que tengo y entonces como que ya dijeron, chale, ¿qué haces con este güey, no? Me dijeron, es que no puedes patinar aquí porque es un monumento de la nación. Y le digo, número 1, es un monumento a la mano de un pinche presidente y ya no está a la mano. Entonces, ¿qué monumento a qué es? No es que es patrimonio de la nación. Y dice, ¿cuál nación, güey? ¿No sería de las personas? Y si es de las personas, ¿no es mío también? ¿Por qué no tengo derecho a usarlo, güey? Entonces, si es un monumento de todos nosotros, pues yo también lo pagué, güey. ¿Por qué no puedo usarlo como yo quiera? No, porque es de la nación. Pues ¿dónde está la famosa pregunta de Turó, ¿no? Me condena el Estado a muerte, que venga el Estado y me diga, güey, ¿dónde están los Estados Unidos para condenarme a muerte? ¿No? Me condenan a muerte ustedes, pero ¿dónde está esta entidad abstracta de la nación que es dueño de ese pinche monumento? ¿No? Este es el movimiento de la modernidad. Todo es para el hombre, pero nosotros no somos el hombre. Es el problema. Ya lo dijo Heidegger. Es el mundo del hombre, pero el ser humano concreto ha devenido animal de trabajo. Lo veremos en la metafísica, uno de mis textos favoritos. Dice, el ser humano convertido en trabajador es la materia prima más valiosa, porque está dispuesto a reducir su voluntad personal a este proceso planetario de la subjetividad, ¿no? Tú estás dispuesto a creer que eres el hombre para el que es este mundo, pero no lo eres, ¿no? Tanto que este mundo es para el hombre, pero no importa que los humanos concretos se mueran, ¿no? Es por la humanidad, pero que los humanos se mueran, ¿no? Entonces, ¿qué humanidad, güey? ¿No? Es por la subjetividad, pero tú no eres la subjetividad, participas de la subjetividad. Les voy a plantear la pregunta en otros términos. Piénsenla así. Esta paradoja en otros términos. Cuando Descartes dice, ¿qué soy yo? Una cosa que piensa, ¿está describiendo a Descartes? ¿O qué está describiendo? ¿Quién es la cosa pensante? ¿Descartes? Si no es Descartes, entonces no sé de qué está hablando. Pero si es Descartes, entonces el fundamento del conocimiento se murió hace 500 años. Entonces, ¿ven el dilema? Sí es y no es. Y ahí la paradoja por la modernidad. Por eso el mundo del humanismo es el peor mundo para las personas. Porque nadie es el humano, ¿no? Ahí el gran problema, ¿no? En fin, entonces, desde ahí vamos a intentar entender qué es posmodernidad, ¿no? La posmodernidad es el intento de pensar desde esta experiencia de pérdida de fundamento, desde esta experiencia de pérdida de piso sólido en favor de esta frenesí de la modernidad, ¿no?
Pero vamos a ver dos problemas a lo largo del curso, ¿no? Que quiero que piensen. Número uno, ¿cómo superar la modernidad? ¿Qué sería superar la modernidad? Supondría inmediatamente replantear un fundamento seguro para la vida, un sentido último. Veremos la próxima clase con Lyotard, una metanarrativa que dé cohesión a todas estas esferas del ente que están ahora desintegradas, especializadas, ¿no? Supondría refundar una escuela para el pueblo, como decía Heidegger, una escuela, la preparación. Sería dar abrigo al fundamento de la verdad, como decía Heidegger, ¿no? Sería, como diría Helder, crear una nueva mitología que dé fundamento a esta vida desfundada del mundo moderno. Sería poner un nuevo horizonte, un nuevo fundamento. Sería crear una nueva ficción, diría Nietzsche. Y si es así, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo crear un nuevo centro? ¿Cómo darle un nuevo centro a la modernidad? Vamos a ver a lo largo del curso, o podemos percibir a inicio del siglo XX, varias estrategias que se plantean esta solución. La primera, inmediatamente, es una estrategia romántica. Una estrategia que va a buscar el fundamento en lo pasado, en lo sido, ¿no? Hay un dejo romántico en la crítica a la modernidad. Una idealización de un pasado en que sí sabía ese fundamento, ¿no? Un regreso al cristianismo, un regreso a la filosofía griega, un regreso al primer comienzo, ¿no? Una idealización del fundamento, ¿no? Decía, vamos a plantearlo en otros términos, en términos de Schurman. Schurman decía, el pensamiento de Heidegger, estaba hablando de Heidegger, pero esto aplica a toda la modernidad, es un pensamiento anárquico, porque es un pensamiento del anarquismo. Del anarquismo, ¿no? ¿Qué es el anarquismo? La falta de Arge. Y ustedes conocen las excepciones de Arge, ¿no? Especialmente Arge se entiende como comienzo, se entiende como principio o fundamento y se entiende como gobierno, ¿no? Entonces la anarquía, o la situación de anarquía de la modernidad, es una situación de pérdida de fundamento, ¿no? Parten de una anarquía, de una anarquía. Entonces pareciera que la solución más fácil es poner otro arge, ¿no? Otro fundamento, listo. ¿Pero dónde lo sacamos? La solución romántica del pasado, de un fundamento perdido, ¿no? Pero esta solución romántica es peligrosa, ¿no? Podemos ver sus peligros, primero que nada, políticos. ¿Quién intentó esto? ¿Quién intentó darle un fundamento nuevo a la vida moderna, materialista, pérdida de fundamento, la vida de asfaltizada, decían? ¿Quién lo intentó? Los nazis, Goebbels. Esa era la idea. La vida moderna es una vida sumida en el materialismo y se han perdido todos los valores. Entonces, la doctrina del nacionalsocialismo es una doctrina basada en lo espiritual y con ello en recuperar el fundamento perdido y la salud del pueblo alemán, ¿no? Ese era el relato, ¿no? Ese era el relato, ¿no? Y no solo de ellos, también el relato del militarismo japonés, ¿no? Que hacía lo mismo, ¿no? Decían los pensadores japoneses, ¿no? Ahora pareciera que la solución a todo está en los clásicos. Abandonar la corrupción occidental y volver a abrazar los clásicos japoneses. Y ellos decían satíricamente, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué esperas que Motori Norinaga te conteste sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué esperas que haya en los clásicos? ¿Qué vas a encontrar en los clásicos? Decían ellos, pues casualmente en los clásicos encuentras lo que buscas, ¿no? Lo que quieres, ¿no? ¿Quién más tiene esta inclinación, por lo menos? Inclinación aquí, yo dije, lo digo con cuidado para que no me linchen. Pues el viejo Heidegger,
¿no? Y yo mismo que soy formado heideggeriano lo tengo que reconocer. En Heidegger subyace una nostalgia por lo civo, por el primer comienzo. Discutía ahora con mi queridísima profesora Teresa Oñate, ahora que estuvo acá, eso, ¿no? ¿Qué onda con ese regreso a lo griego? ¿No? Ella que es la gran pensadora del regreso a lo griego, ¿no? Que lo peculiar de Heidegger es este regreso a lo griego, pero decía, alguna vez le contestó Derrida, ¿no? Heidegger siempre quiere resolver un problema filosófico, empieza por sacar la etimología de la palabra. Y su etimología siempre termina en el griego o en el alemán clásico. Y yo te pregunto, Heidegger, ¿de dónde sacas que el primer sentido de un término es el mejor? O el más puro, o el más importante. ¿Por qué no sería uno que nosotros durante 3 semanas, hace 10 años? ¿Por qué el más original es el más importante? Porque en el fondo subyace esta búsqueda del arjé, del fundamento, del comienzo, ¿no? El propio Heidegger es un buscador del comienzo, el pensador del comienzo, ¿no? Buscador del primer comienzo, ¿no? Entonces es una alternativa complicada, la alternativa romántica de un regreso, ¿no? Alguna vez dijo bastante finamente Luis Villoro, ¿no? Decía, el camino para atrás no se puede caminar, ¿no? O sea, no podemos regresar a los idos sin más, ¿no? No podemos obviar la condición moderna en que estamos, ¿no? Decía, este es un ejemplo del Comité de Jóvenes de Cherán, que siempre me gustó, ¿no? Decía una chica del Comité de Jóvenes hace años, ¿no? Que cuando se establece el gobierno por usos y costumbres allá, le decían, oye, pues, ¿cómo que quieren volver a usos y costumbres si en la tradición purépecha las mujeres no participaban, ¿no? ¿Quieres volver a eso? Y ella suspicazmente dijo, bueno, sí queremos volver, pero no a todo, güey, ¿no? O sea, no queremos sin más volver a lo pasado, que es la solución romántica, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Villoro, ¿no? O sea, no podemos desandar la modernidad, no podemos ver el vacío del nihilismo, darnos la vuelta y regresarnos, ¿no? ¿Qué es lo que la solución romántica en última instancia quiere, ¿no? Ver el problema y sacarlo, ¿no? Ya lo dijo Nishitani, el primer gran pensador del nihilismo de la escuela de Kioto, decía, la única forma de superar el nihilismo es atravesarlo. Entonces, la única forma de superar la modernidad, de plantear una posmodernidad, no puede ser sacarle la vuelta a la modernidad, sino atravesar y abrazar la modernidad, ¿no? Por eso se llama posmodernidad y no premodernidad, ¿no? Y aquí viene el segundo problema, que aunque quiero dejarles esta provocación al pensar, ¿no? Este es un problema que vamos a encontrar, lo pone en una serie de debates que hubo en Japón, igual durante la guerra, que se llamaban justo superar la modernidad. El literato Nakamura Mitsuo dice, hablamos y hablamos de superar la modernidad, de superar la corrupción occidental, de superar el americanismo, de superar. Y yo les quiero preguntar algo. ¿Hay un concepto más moderno que superar? Dice, en otros términos veremos en el apéndice de la condición posmoderna, dice Lyotard, ¿qué lugar ostenta la posmodernidad con relación a la modernidad? Se contesta el mismo, es claro, la posmodernidad es parte de la modernidad. La posmodernidad, y ese creo que ha sido un error categorial que yo mismo no entendía, ¿no? Los chistes sobre posmodernismo en la facultad abundan, ¿no? ¿Y cuáles son las clásicas críticas, sobre todo de los lectores ortodoxos de Marx, por ejemplo? Es que no, ¿cómo hablar de posmodernidad? Ustedes ya están, ¿no? La modernidad, somos modernidad desencantada, dicen, ¿no? Estos términos. Pues sí, güey, eso es lo que dice Lyotard en su libro, güey, ¿no? Yo no lo había leído hasta ahora que está preparando esta clase. Y ahora que lo leí, Lyotard lo dice claro. La posmodernidad es un momento de la modernidad. La posmodernidad, podríamos decir, es la modernidad autoconsciente. Es la modernidad que especula sobre sí misma, que reconoce su condición, ¿no? Por eso no se llama el ideal posmoderno, sino se llama la condición posmoderna. Es entenderse como modernidad llevada a su límite, en otros términos.
¿no? Eso es lo único lo que plantea Lyotard, ¿no? Y es justamente lo que hay que entender, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en superar la modernidad si la propia superación es una noción moderna? ¿Será pues entonces que superar la modernidad tendremos que pensar superar en términos hegelianos, como una Aufhebung, como una superación-asunción de la modernidad? En términos burdos, el camino para atrás es imposible. Lo único que queda es seguir avanzando sobre la modernidad. No podemos perder nuestro carácter moderno. Decía en una discusión una profesora, que no voy a decir quién es porque es muy cuestionable, no solo académica, sino sobre todo éticamente como persona, pero decía, es que ustedes en su regreso a porque venimos de la tradición de Rebeca, de la escuela de Kioto, de Heidegger, de todo, quieren volver, o sea, ¿cómo critican la tradición metafísica occidental si fue la metafísica occidental la que nos dio los derechos humanos y el reconocimiento de la comunidad LGBT? A ver, ¿dónde está eso en el budismo? Yo le dije, güey, es que ¿quién quiere volver al periodo Meiji? Nadie, güey, ¿no? O sea, yo no quiero volver a vivir en un templo, ¿no? No es eso de lo que se trata esta crítica a la modernidad desde otras alternativas, güey, ¿no? Y decía Rebeca provocatoriamente, decía, güey, no, o sea, leer esto no quiere decir que nos queramos volver monjes e irnos a Japón. Estamos abrazando estas ideas desde nuestra experiencia en México y estamos haciendo el sentido desde aquí, ¿no? Y la vemos con ojos que ellos mismos no pueden ver, ¿no? Porque las vemos desde estas latitudes, ¿no? Entonces, es esta cuestión, ¿no? Superar la modernidad, y lo veremos con otro autor que es quizás el gran impulsor de la posmodernidad desde el budismo, que es Hitsumatsu Shinichi. Hitsumatsu decía, no podemos superar la modernidad sin abrazar todo lo que la modernidad nos ha dado. No podemos pensar en una posmodernidad sin diversidad, sin inclusión, sin derechos humanos, ¿no? Y ese es el error del pasado. Ellos querían volver al budismo antiguo, pero pues ese budismo antiguo te lleva a sacrificarte por la nación, ¿no? No es eso a lo que queremos volver, ¿no? En otros términos, insisto, como dijo Luis Villoro, el camino para atrás es imposible. Y por eso piensen en esta provocación. Posmodernidad es modernidad. La solamente idea de post es moderna. Y pensemos, ¿no? Aquí otra vez pedrada a pensadores, en este caso una gran pensadora contemporánea, decía Tusikankis, ¿no? Decía, ¿cómo decía? Decolonial es una moda, postcolonial es una estado, ¿cómo decía? Es un ideal, anticolonial es una posición, ¿no? Bueno, pues quizás tampoco leyó a Lyotard, ¿no? Que sea post no quiere decir que ya no esté. Quiere decir, la condición postmoderna supone solamente, verán la próxima semana que lean el texto, el reconocimiento de la propia condición corrosiva de la modernidad, ¿no? Y es muy interesante. Pareciera que avanzamos mucho solo reconociendo la condición de la modernidad, ¿no? Recuerda esta otra provocación, esta era de Heidegger, ¿no? Dicen en el Nietzsche 2, ¿no? ¿Qué es superar el nihilismo? Pregunta, ¿el Nietzsche superó el nihilismo? Y dice, ¿qué es superar el nihilismo? Dice, superar el nihilismo es solo saber del nihilismo. No, ¿cómo quitar el nihilismo? No se puede quitar, es una condición inherente. Diría Nietzsche a la existencia, el primer nihilismo, decía en Fragmentos Póstumos, diría Heidegger al ser mismo, ¿no? Porque el nihilismo es el nihil, es la nada, ¿no? Lo único, superar el nihilismo es solo reconocer que está ahí, ¿no? No es quitarlo, ¿no? Eso, así podríamos entender, pues, este ejercicio moderno de posmodernidad, ¿no? Y les dejo, pues, que piensen y que quede como ejercicio para este curso, si la posmodernidad realmente es modernidad. ¿Y eso qué significa post? Entonces, ¿no? En fin, ¿no? Si no podemos superar la modernidad, por lo menos podemos, como hacía Marx, historizarla, ¿no? Entenderla como un acontecer, como una forma de habitar el mundo entre otras, ¿no? Esa es la gran estrategia de la crítica marxista, ¿no? Reconozcamos que algo que parece atemporal
que parece que siempre ha sido así, ha existido durante un tiempo. Y una vez que lo historizamos, pues lo reconocemos también como posible que exista de otras formas, ¿no? Si algo es para siempre, pues no puede cambiar, pero si pensamos que hubo un tiempo en que no existió, pues puede haber un tiempo en que no exista otra vez, ¿no? Y pensemos, pues, otra vez, ¿por qué este es un curso de metafísica? Porque volveremos a la intersección ontología y política, ahora desde la crítica a la metafísica, como posmodernidad o crítica a la modernidad, ¿ok? Entonces vamos a pensar en esa intersección. Ahí va ahora el temario, ¿no? Vamos a ver en el curso, entonces les decía, la próxima semana vamos a empezar con la concepción posmoderna de Lyotard. Luego vamos a ver, les puse a todos una clase nada más, probablemente no sea así y haya que mover y se hagan más grandes. Te insisto, el curso es experimental todavía, vamos a cambiarlo. Vamos a ver después a Lukács, Historia y Conciencia de Clase, el clásico. Vamos a ver luego Spengler, El hombre y la técnica, y quizás un poco del ocaso de Occidente. Heidegger, estoy pensando que yo creo que es parecido a la metafísica y que quizás cartas sobre el humanismo. Luego vamos a ver La industria cultural como gallo de masas, de Adorno y Horkheimer. Luego Benjamin, espero que veamos las tesis de filosofía y la historia, a lo mejor algo de los fragmentos, y yo creo que algo del libro de los pasajes, ¿no? O sea, obra de arte, la idea técnica, todo eso, ya seguro ya se los hicieron leer, y si no, no es falta de tiempo. Vamos a intentar ver otras cosas, ¿no? Y me interesa, quiero volver a tesis de filosofía y la historia, ¿no? Luego vamos a ver Foucault, vamos a ver, yo creo, la crítica a la noción de poder en vigilar y castigar, y la noción de territorio, quizás de seguridad, territorio y población, de biopolítica. Todavía no sé bien, pero seguro vigilar y castigar. Vamos a ver la parte de la microfísica, la famosa microfísica del poder. Luego vamos a ver a Hajime Tanabe, al gran segundo generación de la escuela de Kioto. Vamos a ver la clásica introducción a la filosofía como metanoética. Y vamos a ver un texto que apenas no tiene mucho, que es accesible, que es la crítica al discurso del rectorado de Heidegger, de Tanabe, de 33. Vamos a ver después a Hitsumatsu Shinichi, sus textos sobre posmodernidad que escribe en los años 50. Él fue miembro de la escuela de Kioto, pero se sale de la universidad cuando alcanza iluminación en un retiro budista, y se dedica a formar una asociación religioso-política budista radical, y vamos a ver el manifiesto de la posmodernidad, ¿no? de Hitsumatsu. Y cerramos el curso con, todavía no selecciono cuál, pero vamos a ver al recientemente finado y queridísimo profesor Gianni Vattimo, ¿no? Vamos a ver a Vattimo. Creo que Alrededores del Ser, es el último libro, ¿no? Que apenas tuvo Teresa acá a fin de año y lo homenajeamos y lo presentó en un seminario, ¿no? Vamos a ver Alrededores del Ser de Vattimo, y a lo mejor otra cosa. A mí me gusta mucho su artículo de Anarquía no sangrante. Me gusta Comunismo hermenéutico, no ha envejecido muy bien, pero bueno, lo podemos ver también. Y ya, ¿no? Eso va a ser el curso hasta ahorita. Si alguien tiene alguna otra recomendación también. Insisto, es un curso experimental. Todo esto nunca lo he dado. A ver qué pasa. No garantizo nada. No digo, no sé si cumplamos todo el temario. No sé si de plano hay un punto en que diga, no, ya está aquí, güey, vamos a otro texto. Venga, ¿no? Pues si no no quiero ser esos profes que llegan y se recetan el temario así, que ya saben de memoria, ¿no? Y ya el otro, la neta, ya me lo sabía de memoria, ya. Y calificación. En virtud de la naturaleza de la 3 veces heroica Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Yo creo que como profes tenemos que entender que todos a duras penas venimos, ¿no? Y más cuando eres estudiante de licenciatura, pues tienes que trabajar, tienes que cuidar de tu familia, tienes mil pedos, ¿no? Además de que todos vivimos lejos y es una bronca llegar, todo eso. Entonces me parece que ejercicios como, por más que son buenos en un mundo ideal, como pasar lista, ayuda a ver cómo va evolucionando el curso,
trabajos parciales de reportes de lectura, hasta que si no podemos garantizarles que sean estudiantes de tiempo completo, no les podemos exigir como estudiantes de tiempo completo, ¿no? Eso quiere decir 100% trabajo final, ¿no? Eso les da el más chance de que nada más tienen que hacer un trabajo y con eso la libran, ¿no? Trabajo, quien ya ha tenido clases conmigo sabe cómo son, básicamente 10 cuartillas, más o menos. Si son 9 está bien, si son 2 está bien, no abusen. Formato clásico de la facultad, ya saben, Arial justificado, 1.5 interlineado. Citen como quieran, yo uso notas al pie, pero si usan APA, pues no puedo decirles que está mal, ¿no? Ya es aceptado, entonces bueno. Y básicamente, ¿qué tienen que hacer un ensayo conmigo? Y en general creo que es lo que se espera en el ensayo de licenciatura, expositivo. ¿Ok? Que me digan. En condición posmoderna, Lyotard dice que la posmodernidad es parte de la modernidad, porque esto, y eso implica esto. 10. Ya, eso es lo que tienen que hacer. Muy fácil, ¿no? Y eso es lo que se espera en la licenciatura. O sea, no es poca cosa, ¿no? Ahora, ¿pueden comparar a autores? ¿Se vale? No hay problema. Pueden incluso usar autores que no estamos viendo en el curso. Pueden incluso jalar de otros lados, de cine, de novelas, pero lo que voy a calificar va a ser la exposición de lo que vimos en clase. También es otra cosa que cuiden. Me ha tocado que la banda entrega ensayos sobre Nietzsche, pero sobre algo que no vimos. Entonces, pues, piensen esto, yo nada más puedo calificar lo que sé. Entonces, si me entregan una crítica de Poor Things de Giorgos Lanthimos, que está buenísima, la vi ayer, por cierto. Pues digo, yo no soy crítico de cine en mi sala, güey. O sea, no puedo calificarles justamente eso, ¿no? Lo único que puedo calificar es si eso es un buen ejemplo del eterno retorno, o de la dinámica consumista de la modernidad, o de la figura de la prostituta en los pasajes de París de Benjamin, ¿no? Que sí lo es, por cierto, porque la estás en París, ¿no? Que más puede querer uno. Pero, no sé, ¿no? Si quisieran el flaner y la prostituta y el coleccionista en Poor Things. Si es un buen ejemplo, les ayuda, pero la neta es que voy a calificar solo si con eso están explicando a Benjamin, ¿ok? Entonces, es eso. La fecha límite de entrega es ya la tengo presente, va a ser el 15 de junio, ¿ok? Es el más tiempo que les puedo dar, tengo que entregar actas el 18 y siempre hay problemas, ¿ok? Entonces necesito darles 3 días de colchón por si cualquier cosa se atora con subir calificaciones, para que no se queden todos sin calificación. Entonces, así tenemos un colchón y ustedes tienen el más tiempo posible para hacer su ensayo y para no presionarse con el fin de semestre. Si entregan antes, con un tiempo razonable, o sea, si entregan el 14, ¿no? Pero si entregan con un poco de anticipación, tienen chance de que les revise su ensayo y se los regrese con correcciones para que mejoren su calificación, ¿no? Vale, las calificaciones no significan nada, pero bueno, pues sí, al final este pinche sistema importa, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso es el curso. Espero que haya... no tengo todavía noticias de nada que tengamos de actividades de mis equipos de investigación este semestre, pero siempre tienen una capacidad de sorprenderme, ¿no? La vez pasada no esperábamos y vino Teresa Oñate una semana y a la semana siguiente vino Juan Arnau, ¿no? O sea, estaban así. John Maraldo quiere venir, un gran especialista de la escuela de Kioto, un gran filósofo americano, pero no sé, o sea, no sé si es este semestre o después, incluso no sé si pueda venir, pero sería maravilloso. Si Maraldo viene, pues estarán invitados todos, y si cualquier cosa que haya, pues yo les voy a ir avisando. Creo que lo único que sí está ahorita amarrado es que de este curso que está dándose de estudios de filosofías de Asia, que está dando el Centro de Estudios de Asia y África, voy a dar filosofía japonesa, pero es nada más una sesión, y la neta es que creo que está bien pinche caro, entonces no lo tomen, ¿no? O sea, es un robo, educación continua es un robo y no nos pagan nada a los profes, o nos pagan una miseria. Entonces, pues es lo mismo que doy aquí, que está en YouTube, ¿no? Porque no sé más, o sea, pues voy a dar lo mismo, güey, porque pues no hay más, ¿no? Entonces, pues está gratis lo mismo, véanlo en YouTube, ¿no? Este curso va a estar, ya está de vuelta mi queridísima profesora Rebeca Maldonado, les recomiendo ampliamente su clase.
Está de vuelta también mi queridísimo colega Pablo Veraza. Si les gusta la fenomenología, nadie sabe de fenomenología como Pavel. Él está doctorado ahorita por el Instituto Husserl, entonces es un formidable filósofo y aparte es un tipazo y ahorita trabaja teoría crítica, es muy querido amigo. Si quieren idealismo alemán, creo que está otra vez Zaida Oviedo. Zaida es buenísima también para Hegel, nadie sabe Hegel como Zaida. Si quieren más idealismo, está Virginia López en el posgrado, no sé si está en la licenciatura todavía, gran especialista en Fichte. Sandra Montes para Heidegger y Nietzsche, también les recomiendo ampliamente. ¿Y quién más para hacerle promoción? Bueno, mi querido Mario, que está ahorita en enseñanza, ¿no? Es muy bueno para enseñarse la filosofía este güey, ¿no? Y bueno, quien ya conocen, pues ya conocen, ¿no? La demás banda no necesita promoción. Eso es el curso. Ya. Ahí la dejo. Muchas gracias. Y igual si quieren preguntar algo. ¿Qué leer de Lyotard? Espera. De Lyotard. Vamos a ver la condición posmoderna. El texto en general no es demasiado largo, pero sí mucho no es relevante. Si lo pueden ojear está bien, porque mucho va a estar muy enfocado a temas de arte y de ciencia. Entonces si lo ojean se hacen una idea de qué va el pedo, pero lo relevante para nosotros va a ser la introducción, el capítulo 1 al 3, o sea, el campo, conocimiento como en las sociedades computarizadas, el problema, legitimación, el método, juegos de lenguaje. Luego capítulos 6, 7 y 8, o sea, la pragmática de la narrativa del conocimiento, la pragmática del conocimiento científico y la función narrativa y la legitimación del conocimiento, y un apéndice que se llama respondiendo a la pregunta, que es posmodernismo. ¿Okay? Si no pueden leer nada del cuerpo, nada más lean la introducción y el apéndice, y es suficiente para hacerse una idea de qué va. Y ya, en realidad suenan como muchos capítulos, pero cada capítulo es como de 3 páginas, ¿no? Entonces no es demasiado. El texto en general es de 100 páginas con todo y apéndice, ¿no? Sí, por favor. Sería entonces la intro, el apéndice, capítulo del 1 al 3, el capítulo del 6 al 8. Exacto, sí. Y si insisto, si no pueden leer del cuerpo, lean aunque sea consideren la introducción y el apéndice, se hacen una idea. Y si leen la pura introducción, la introducción yo creo que es lo más claro de qué entiende Lyotard por posmodernidad, ¿no? Y ya, ¿no? Eso para la próxima clase. Y ya les voy dando las demás lecturas. Se las voy pasando. Voy a intentar armar un mega ahora sí de los textos. Pero la neta es que las más de esos textos se consiguen muy fácil. O sea, la cuestión posmoderna está por todos lados en internet. Se puede descargar sin mucha bronca. Los de Lukács también están en Archive gratis. Y no hay mucha bronca para conseguirlos, ¿no? Intenté bajarlos de Library Genesis hoy y no. A la hora que le daba clic ya no me dejaba. No sé si por qué era, pero bueno. Eso, ¿no? Y ya. Muchas gracias. Bienvenidas y ojalá les interese el curso y se queden. ¿Qué pasó?